Okay, today we're gonna start with the first grammar of this week. This is grammar number 2, unit 4, modal verbs number 2. Last grammar, we were speaking about the use of can, could, may, might, and others, and that the modal verbs are verbs that help us to change the sentences. Okay? Entonces, la semana pasada comenzamos a ver lo que eran los modal verbs y vimos algunos de ellos. Esta semana vamos a terminar con los modal verbs y otras formas en las que podemos hablar refiriéndonos tipo a un modal verb, pero sin ser modal verb. In this grammar, we're going to be speaking about must and should. We use must to express an obligation or a stronger point of view. We need to or we have to do something. El must tiene que ver con la opinión que tiene alguien, que yo creo que es una obligación. ¿Sí? El must nos habla de obligación. En cambio, el should lo usamos como para sugerir algo. Generalmente lo usamos para pedir o dar consejos desde el punto de vista de quien está hablando, obviamente. Should. What do we use it for? We use should for advice or suggestion for situations likely in the present, like Mary should be at home now. Ella debería estar en su casa. Le voy a llamar. Or a prediction in the future. They should win tonight. They're a better team. Ellos deberían de ganar porque son mejores. We also can use the should plus have plus the past participle, and this means that the subject did not fulfill their obligation in the past. Esto nos habla como de que algo que debiste de haber hecho, pero como no lo hiciste, pues ya te amolaste. And we also can use the should plus the verb be plus the verb in the ing, like it's not doing the obligation, like you should be wearing your seatbelt. Deberías de estar usando. Quiere decir que estás haciendo una acción mal hecha o que no le estamos haciendo como debería de ser. We use shouldn't to advise not to do something because it's bad or wrong. Cuando usamos el should en negativo, estamos hablando de que no lo deberías de hacer porque está mal o porque es incorrecto. Por ejemplo, you shouldn't throw your litter onto the street. No deberías de tirar la basura a la calle. ¿Por qué? Porque está mal. Then we are also going to speak about the must. El must expresa como una obligación, algo que debo de hacer. You must wear a seatbelt when you drive. Debes de usar el cinturón. Deduction, like when you want to say that something is true, like look at that, all that snow, it must be cold outside. Mira toda esa nieve, debe de hacer frío. ¿Sí? No es como una predicción en sí, sino algo que es una deducción en base a lo que yo estoy viendo. It's also, it helps us to emphasize necessity. Nos ayuda a decir que algo es necesario de hacer. For a strong recommendation. Cuando tú más allá de dar un consejo, le estás diciendo a alguien que eso es lo correcto que debe de hacer. Y el mustn't, cuando yo lo uso negativo, aquí me habla de una prohibición, de algo que está fuera de lo legal, algo que no se debe de hacer porque está mal visto o está mal o va contra las reglas. Here we have an example. You should order the steak. It's really good here. Deberías de ordenar la carne porque está bien buena la carne de aquí. Should. El should, como les dije, lo usamos para hablar de un consejo o de una suggestion, viene siendo como una recomendación, ¿sí? I should quit. Yo debería de dejar. ¿Dejar de qué? Aquí en el caso de la imagen, dejar de fumar. You should study more. Deberías de estudiar más. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está saliendo bien en la escuela. They should be careful. Deberían ser más cuidadosos. You shouldn't do that. No deberías de hacer eso. It is also used to ask for help or advice. También cuando tú quieres preguntar qué debería de hacer, uso el should, o cuando yo quiero pedir un consejo acerca de algo, ¿sí? What should I do? ¿Qué debería de hacer o qué debo de hacer?
What time should I wake up tomorrow? ¿A qué hora me debería levantar? Si tengo muchas cosas que hacer, yo creo que voy a poner la alarma temprano. How long should I cook the chicken? ¿Qué tanto o por qué tanto tiempo debo de cocinar el pollo? We often use should with I think and I don't think. Como les decía, el should lo usamos para dar nuestra opinión o nuestro punto de vista acerca de algo cuando se lo decimos a alguien más. Entonces es muy común que usemos el I think o el I don't think. Como I think you should buy that shirt, como viene aquí en el ejemplo que tenemos aquí. Dice I think you should buy that shirt. Yo pienso que deberías de comprar esa camisa. I don't think you should do that. Yo no creo que tú debas de hacer eso, because it's risky. I think we should get some pizza. Yo pienso que deberíamos de pedir pizza o de comer pizza. We don't think you should go. Nosotros pensamos que tú no deberías de ir porque esa fiesta pues se va a poner muy hardcore, ¿verdad? O el lugar está feo. En cambio, el must lo usamos para hablar de obligación. El must sería el equivalente en español de debo, ¿sí? Must and mustn't are used to express an obligation and something you have to or you need to do. Algo que tienes que hacer o que necesitas de hacer, pero de una forma obligada. También lo puedo usar como para aconsejar, pero es mucho más fuerte que el should. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de los estudiantes de mi clase lleva 6 de promedio en todo lo que va del semestre. Entonces yo le voy a decir, you must study harder. Debes de estudiar más. Ya no es como un you should. El should lo usaría pues si tienes 7 para que te saques 8 o 9. You should study harder. ¿Para qué? Para que tengas mejor calificación. En cambio, si tú has reprobado, yo diría, you must study harder. Porque si no lo haces, pues no vas a pasar la materia. You must try harder. We must hurry. Nos debemos de apurar. You mustn't do that. Tú no puedes o no debes de hacer eso. Must is often used by people in authority. Dice aquí que el must generalmente lo usan personas de autoridad, como el que tenemos en el ejemplo aquí, que es un policía, se supone, you must move your car. Tú debes de mover tu carro. ¿Por qué? Porque esta área no es para estacionarte, o estás en doble fila, o estás en el área de discapacitados. You mustn't smoke. A doctor can say or can tell you that you mustn't smoke because maybe you're sick. You must study more, the teacher said to the student. Mustn't can be used to say that something is not okay to do. El mustn't dice aquí, como les dije, nos habla más bien de una prohibición, algo que no es correcto, algo que no está bien. For example, let's suppose that you're in a museum and the guard told you you mustn't take photos, or maybe there is like a card or something on the wall that says that. Si tú vas a un museo donde no dejan tomar fotos, pues tenemos un letrero de prohibición, you mustn't take photos, o el guardia te puede decir, no debes de tomar fotos. ¿Por qué? Porque está prohibido. She mustn't come late. Ella no debe de llegar tarde. Quiere decir que no está bien, no te dieron permiso de llegar más tarde. If you want to suggest something that someone or give them strong advice, you can use must. Si tú quieres sugerirle algo a alguien, pero de manera que quieres que lo haga, entonces tú usas el must. Tú usas el should cuando es como una opción. Tienes la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Lo que te están dando de opinión. En cambio, si te dicen con el must, quiere decir que tú no tienes la opción de hacerlo o no. Tienes que hacer lo que te estén diciendo. Si yo digo, you must really see that movie, es porque la tienes que ver porque está bien padre la película. Por ejemplo, algo X. You must eat at that restaurant sometime. Es una sugerencia, ¿sí? Tú debes de comer en ese restaurante porque está delicioso y no te vas a arrepentir nunca y te vas a arrepentir si no vas. Must is not used in questions. For questions, we use have to. El must se puede usar en positivo y en negativo, pero no se puede usar en preguntas. El should sí, pero el must para nadita.
Entonces, vamos a pasar al ejercicio. Okay, so this is the exercise of the grammar for 2 modal verbs number 2. Number 1, look at the following sentences and give advice using should. Start your sentences with I think or I don't think. Entonces, aquí vamos nosotros a contestar utilizando las opciones que vienen ahí en azul y el should. Por ejemplo, dice, John smokes too much and is always sick. I think he should quit smoking or I don't think he should quit smoking. Ojo, tengo que empezar con mayúscula, tengo que terminar con punto y tengo que iniciar con I think o I don't think. Example number 2, letter A. My sister has a bad grade in math class. So I'm going to answer, I think she should study more. ¿Sí? Igual vamos a hacer lo mismo con todos los demás, usando entonces lo que está aquí en azul y iniciando con I think o I don't think. Únicamente una respuesta. Number 2, make questions with should for the words in blue. Make questions with what, when, what time, where, why, who, and how long. Vamos a hacer preguntas usando should y fijándonos en las letras que están en azul. Y vamos a hacer preguntas también que empiecen con double H word. Entonces tengo que usar el double H word, el should y fijándome en lo que está en azul. Por ejemplo, you should buy these shoes. They are so cool. What should I buy? ¿Qué tengo que comprar? Entonces, you should wake up at 6:30 tomorrow. A las 6:30. Entonces, te tienes que levantar a las 6:30. ¿A qué hora me tengo que levantar? What time should I wake up tomorrow? Tomorrow. I think you should go to Las Vegas for vacation. Where should I go on vacation? ¿A dónde debería de ir? Entonces, me voy a fijar en lo que está en azul para poder contestar o para poder preguntar. Vamos a hacer las preguntas de esas respuestas. Number 3, choose must or mustn't to complete the following sentences. Aquí nada más vamos a seleccionar. For example, you mustn't talk while the teacher is teaching. I work harder if I want a successful business. I must. Entonces aquí es nada más escoger cuál de las dos. Number 4, what do you think is should, shouldn't, or mustn't better in the following sentences? People should save money. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi opinión. Estas que dicen not scored, yo se las voy a revisar aparte. Entonces, cuando terminen el ejercicio, pídanme por favor que se los revise antes de reabrirlo, porque a lo mejor sus respuestas están bien, ¿de acuerdo? Entonces, la número 5 obviamente no la vamos a hacer. Recuerden que en la primera y segunda parte tengo que iniciar con mayúscula y tengo que terminar con signo de interrogación en la parte número 2, ¿ok? En la primera hay que ponerle punto a todo, iniciar con mayúscula. Y recuerden que los ejercicios deben de ser contestados en inglés, chicos.